Esto es La Palabra en Voz. Les habla el padre Daniel Kerber de Montevideo, Uruguay. Hoy leemos el Evangelio de Mateo, que dice así. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Estamos leyendo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, con el cual cierra el Sermón del Monte, que Jesús había comenzado con las bienaventuranzas en el capítulo 5. Y en todos estos capítulos Jesús enseña a la gente y a los discípulos cómo ser discípulos. Y va tocando diversas dimensiones de ese ser discípulo, de cómo tratar a los demás, felices los que hacen determinadas cosas y se comportan de determinada manera, el tema de la oración, el tema de la relación con los bienes, el tema de la relación con los demás. Y hoy, en el pasaje que acabamos de leer, toca otro de los temas que son fundamentales a la hora de ser discípulos y de caminar este camino en el cual el Señor nos invita a seguirlo. Y es el tema del discernimiento. Y por eso dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Los profetas en el tiempo bíblico, en la Biblia, los entendemos como aquellos que hablan de parte de Dios. Y los falsos profetas serían aquellos que, aún hablando con palabras religiosas o hablando palabras de Dios, realmente no están transmitiendo eso, sino que están transmitiendo otra cosa. Y por eso lo compara a que están cubiertos con pieles de ovejas, es decir, que parecen inofensivos, pero por dentro son lobos rapaces, es decir, por dentro hacen daño. Y si está haciendo una advertencia, es decir, tengan cuidado de los falsos profetas, está advirtiendo que está esta realidad a la cual hay que precaverse y hay que tener cuidado y por eso discernir. Por otro lado, el texto nos está diciendo que nosotros tenemos también una capacidad para discernir eso. No es solamente que Jesús nos mande de alguna manera a la guerra sin armas, sino que cuando nos advierte sobre los falsos profetas, nos está diciendo también que nosotros tenemos un cierto sentido espiritual que nos permite, un cierto olfato espiritual que nos permite a nosotros ver cuándo lo que estamos escuchando o cuándo el mensaje que estamos recibiendo es realmente un mensaje que nos llega al corazón como palabra de Dios, como Dios que nos está hablando, o es algo forzado o es algo demasiado humano, en el sentido limitado de lo humano. Pablo, en la carta a los Gálatas, nos habla de cuáles son los frutos del Espíritu. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad y dominio de sí. Entonces, de alguna manera, estos frutos del Espíritu son aquellas claves que nos permiten a nosotros también discernir el mensaje o la palabra que estamos escuchando. Y por otro lado, también sabemos, Pablo habla también de las obras de la carne, que son las divisiones, las disensiones, las rupturas, las maledicencias, etc. Entonces, poder tener esa clave de cómo ver cuáles son los frutos, ya sea de un mensaje, de una obra, de una manera de actuar, y ver esos frutos nos permite a nosotros discernir si esto realmente viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, estar atentos, no sentirnos acosados por tener miedo si hay falsos profetas, pero tampoco ser ingenuos y saber que el Señor nos da ese espíritu de discernimiento que nos permite a nosotros ser guiados por Él. Nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, tú tenés el Espíritu en ti y ese Espíritu es el que te conduce y ese Espíritu es el que te da esa capacidad de ver por dónde el Señor te va guiando y de discernir también el mensaje que el Señor te va dando a través de las distintas realidades, de la realidad de la vida, de la realidad de la palabra, de la realidad de la predicación, de las celebraciones, del servicio de los otros que nos interpelan. Entonces, deja que el Señor te toque con ese espíritu y entrenate en ese discernir
cómo el Señor te va guiando también a través de las diversas palabras y las diversas realidades para que puedas así hacer más fuertes tus pasos en el camino de Él. Que el Señor te bendiga, te guarde, te ilumine, te dé su luz para que puedas ver el camino que te invita a recorrer, te dé su fuerza para que puedas poner cada día sus pies en tus huellas. Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.